Vamos a continuar con el tejido. Tejimos aproximadamente 14 centímetros y medio y la última fila que teníamos que tejer tenía que ser repetición de la fila 3. Ahora vamos a continuar. Voy a trabajar la repetición de la fila 4, pero va a ser una fila modificada porque yo quiero que en esta parte de mi tejido sea más angosto. Bueno, vamos a empezar entonces. Lo primero que vamos a trabajar es el borde, como lo veníamos haciendo. Tejemos 2 cadenas y al comienzo vamos a hacer 5 varetas. 1, 2, 3, 4. Voy a sacar el marcador para hacer la quinta vareta y 5 varetas. Bueno, vuelvo a colocar el marcador para señalar la parte del borde. A partir de aquí vamos a trabajar entonces el punto fantasía. Y acuérdense que estamos trabajando la repetición de la fila 4, pero va a ser una fila modificada. Al comienzo trabajábamos 3 varetas juntas, entonces voy a trabajar una vareta. Ahora hago la segunda. Y la tercera vareta. Me quedan 4 bucles en la aguja, tomo una lazada y cierro. Trabajamos 3 varetas juntas, ahora voy a tejer una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. Vuelvo a repetir, hago una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. Ahora trabajo una cadena y aquí va a estar la modificación. Vamos a dejar un espacio libre y en el siguiente, en vez de trabajar 5 varetas, yo voy a trabajar solamente 3 varetas. Entonces, dejamos un espacio y en el siguiente solamente trabajamos en el mismo lugar 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Bueno, este es el comienzo del punto o de la secuencia, mejor dicho, este es el comienzo de la fila. Ahora, a partir de aquí vamos a trabajar la secuencia. Vamos a tejer una cadena, dejamos un espacio, trabajo una vareta, de nuevo hago una cadena, dejo un espacio, trabajo una vareta, hago una cadena, dejo un espacio y vamos a trabajar 5 varetas que cierran juntas. Entonces, dejo un espacio y en el siguiente trabajo la primera vareta. Acuérdense que tenemos que dejar en suspenso. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. En la aguja me quedan un total de 6 bucles, tomo una lazada, paso por todos los bucles. De esta forma trabajé las 5 varetas que cierran juntas. Ahora voy a tejer una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. De nuevo tejo una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. De nuevo hago una cadena, dejo un espacio y en el siguiente van a ver que aquí está la modificación. En vez de trabajar 5 varetas en el mismo lugar, voy a tejer 3 varetas. Entonces, dejo un espacio y en el siguiente trabajamos 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2 y 3. De esta forma hicimos una secuencia. Voy a repetir una vez más la secuencia. Hacemos una cadena, espacio libre, vareta. De nuevo, cadena, espacio libre y vareta. Cadena, espacio libre y trabajamos 5 varetas que cierran juntas. Espacio libre y en el siguiente empezamos con la primera vareta. 1, 2,
3, 4 y 5 varetas. Tenemos 6 bucles, tomamos una lazada, pasamos por todos los bucles. Ahora trabajo una cadena, dejo un espacio y una vareta. Una cadena, dejo un espacio y una vareta. Dejo una cadena, dejo un espacio y aquí trabajamos solamente 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2 y 3 varetas. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar esta secuencia hasta que realicemos la última secuencia completa que sea posible. Terminamos de trabajar la última secuencia completa y aquí trabajamos una secuencia incompleta. Hacemos una cadena, dejamos un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. De nuevo una cadena, espacio libre y una vareta. Una cadena, un espacio libre y aquí trabajamos 3 varetas que cierran juntas. 1, 2 y 3 varetas. Tengo 4 bucles en la aguja, tomo una lazada, paso por todos los bucles. Ahora vamos a trabajar el borde, sacamos el marcador y tejemos 5 varetas. Una, coloco el marcador, 2, 3, 4 y 5 varetas. De esta forma hicimos la fila 4 modificada. Bueno, vamos a girar el tejido. Ahora vamos a volver a repetir la fila número 5, es decir que voy a tejer todo en punto bajo. Trabajo una cadena y aquí tejo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Bueno, de esta forma seguimos tejiendo todo en punto bajo. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Terminamos de tejer la repetición de la fila 5. Ahora vamos a trabajar la repetición de la fila 2, pero esta va a ser también una fila modificada. Bueno, vamos a empezar primero haciendo el borde. Voy a trabajar 2 cadenas y tejemos 5 varetas. 1, 2, 3, 4, sacamos el marcador para hacer la quinta vareta. Bueno, voy a volver a poner el marcador de nuevo y aquí vamos a empezar ya con el punto fantasía. Vamos a trabajar primero 3 varetas que cierran juntas. Voy a tejer 1, 2 y 3 varetas que cierran juntas. Ahora voy a trabajar 4 varetas, 1, 2, 3 y 4 varetas. Ahora vamos a tejer en la vareta que sigue 3 varetas en un mismo lugar. Trabajo 1, 2 y 3 varetas en el mismo lugar. Esto es el comienzo de la fila. A partir de aquí vamos a hacer la secuencia, que va a ser 4 varetas, 1, 2, 3 y 4 varetas. Ahora trabajamos 5 varetas que cierran juntas. 1,
2, 3, 4 y 5 varetas. Van a ver que en la aguja tengo 6 bucles, tomo una lazada, paso por todos los bucles. Bueno, trabajamos las 5 varetas que cierran juntas. Ahora voy a tejer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. Ahora trabajamos en la vareta que sigue 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2 y 3 varetas en el mismo lugar. De esta forma hicimos una secuencia. Voy a volver a repetir de nuevo la secuencia. Trabajamos 4 varetas en los puntos que siguen. 1, 2, 3 y 4 varetas. Ahora tejemos 5 varetas juntas. Trabajamos la primera, dejamos en suspenso. 2, 3, 4 y 5 varetas. Tenemos 6 bucles, tomo una lazada, paso por todos. Hicimos 5 varetas juntas. Ahora voy a trabajar 4 varetas en los puntos que siguen. 1, 2, 3 y 4 varetas. Ahora vamos a trabajar en la vareta que sigue 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2 y 3 varetas en el mismo lugar. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar esta secuencia hasta llegar al final de la fila, es decir que vamos a tejer hasta la última secuencia completa que sea posible. Vamos a continuar, hicimos la última secuencia completa y en esta parte hacemos una secuencia incompleta. Vamos a trabajar 4 varetas, 1, 2, 3 y 4 varetas. Ahora voy a trabajar 3 varetas que cierran juntas, tejo 1, 2 y 3 varetas. Tengo 4 bucles en la aguja, tomo una lazada, paso por todos los bucles. De esta forma trabajamos las 3 varetas juntas. Ahora vamos a trabajar el borde, vamos a hacer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. De esta forma hicimos la repetición de la fila 2 modificada. Ahora giramos el tejido, vamos a hacer la repetición de la fila 3 y aquí lo que tenemos que hacer es trabajar todo en punto bajo hasta llegar al final. Tejo una cadenita y trabajo todo en punto bajo. Bueno, de esta forma seguimos tejiendo. Cuando lleguemos al final vamos a volver de nuevo. Una vez que terminamos de hacer el cuerpo, ahora vamos a dividir los puntos del cuerpo para trabajar después la delantera. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar 26 puntos bajos
y colocamos un marcador. Hacemos lo mismo del otro extremo, contamos 26 puntos bajos y colocamos un marcador. Y en el centro nos van a quedar un total de 44 puntos. Bueno, yo voy a contar los 26 puntos de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 y 26 puntos. En el punto número 26 coloco el marcador, hago lo mismo con el otro extremo. Voy a contar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 y en el punto 26 coloco el marcador. Y acá en el centro me van a quedar 44 puntos bajos. Vamos a empezar con la primera fila de la delantera. Vamos a trabajar 2 cadenas y tejemos 5 varetas para el borde. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora voy a trabajar 3 varetas que cierran juntas. Vamos a tejer 1, 2 y 3 varetas que cierran juntas. Ahora, a partir de aquí va a empezar la secuencia que va a ser una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. De nuevo, tejo una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. Esa es la secuencia de la fila. Vuelvo a repetir, tejo una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. Bueno, así seguimos tejiendo hasta llegar al final de la fila. Mejor dicho, llegamos hasta el marcador. Bueno, van a ver que ya estamos casi llegando. Bueno, estamos llegando al marcador. Aquí tengo el marcador y van a ver que me queda solamente un punto. Como no puedo hacer otra secuencia completa, entonces aquí en este punto que me queda voy a trabajar una vareta directamente. Y así terminamos de trabajar la fila 1. Ahora giramos el tejido, vamos a hacer la fila 2 y esta fila es fácil porque vamos a tejer todo en punto bajo. Tejo una cadena y voy a trabajar sobre las varetas, puntos bajos y también sobre las cadenas. Bueno, voy a seguir tejiendo todo en punto bajo hasta que lleguemos al final de la fila. Terminamos de trabajar la fila 2, ahora vamos a hacer la fila 3. Vamos a empezar haciendo el borde, hacemos 2 cadenas y 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora voy a trabajar 3 varetas que cierran juntas. 1, 2 y 3 varetas. Tengo 4 bucles en la aguja, tomo una lazada, cierro. Y ahora tejo todo en punto vareta hasta que lleguemos al final. Terminamos de hacer la fila 4 y a partir de aquí vamos a continuar trabajando más filas repitiendo desde la fila 1 hasta la fila 4 sucesivamente. Les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Vamos a hacer la repetición de la fila 1. Tejo 2 cadenas y al comienzo vamos a trabajar 5 varetas. 2, 3, 4
y 5 varetas. Ahora voy a tejer 3 varetas que cierran juntas. Voy a trabajar 1, 2 y 3 varetas. Ahora tomo una lazada y cierro. Ahora hacemos la secuencia que era una cadena, un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. De nuevo, una cadena, un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. Y así vamos a ir trabajando esta fila. Bueno, vamos a dejar indicaciones entonces. Vamos a trabajar más filas repitiendo desde la fila 1 hasta la fila 4 sucesivamente. Y vamos a tejer hasta tener aproximadamente 6 centímetros de ancho. Es decir que cuando yo tenga esa medida me voy a detener. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar con el tejido y llegamos hasta los 6 centímetros de ancho. Lo voy a medir, van a ver que tenemos 6 centímetros y ahora vamos a ver cuánto tenemos de largo. Tenemos aproximadamente 9 centímetros. Voy a trabajar una fila más y aquí van a ver que la última fila que tejí es repetición de la fila 4. Entonces la fila que voy a tejer ahora va a ser repetición de la fila 1. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y al comienzo voy a trabajar 6 varetas para hacer el borde. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Ahora vamos a trabajar la secuencia que era una cadena, dejamos un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. Vuelvo a repetir, cadena, espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. De nuevo una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. Ahora van a ver que me queda un punto y sobre ese punto trabajo una vareta. Bueno, de esta forma terminamos de trabajar la fila, la última fila de la delantera. Ahora vamos a cortar la hebra, estiramos y de esta manera terminamos de trabajar la primera delantera. Vamos a trabajar la espalda y vamos a empezar desde aquí. Van a ver que aquí tengo el marcador. En el punto siguiente, el que sigue, vamos a insertar la aguja y desde ahí vamos a trabajar la fila 1. Vamos a sacar la hebra, voy a tejer 2 cadenas para levantar la labor y en esta primera fila voy a tejer todo en punto vareta. La primera vareta la voy a trabajar en el mismo lugar donde saqué las cadenas porque las cadenas solo me sirven para levantar la labor y no se cuentan como punto. Bueno, entonces voy a trabajar todo en punto vareta hasta que lleguemos al otro marcador. Llegamos al marcador. Ahora vamos a girar el tejido, vamos a hacer la fila 2. Y antes de hacer la fila 2, acuérdense que en la espalda vamos a tener un total de 44 varetas, sin contar las 2 cadenas para levantar la labor. Ahora vamos a trabajar la fila 2 y esta fila lo tejemos en puntos bajos. Vamos a empezar haciendo una cadena y ahora tejo puntos bajos sobre las varetas de la fila anterior. Bueno, de esta forma seguimos tejiendo todo en punto bajo. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Estamos llegando al final de la fila y aquí les quería mostrar que el último punto bajo que tejamos lo tenemos que trabajar sobre la última vareta de la fila anterior y no sobre las cadenas. Entonces, último punto bajo sobre la última vareta de la fila anterior.
De esta forma terminamos de trabajar la fila número 2 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque continuamos trabajando más filas repitiendo la fila 1 y la fila 2 sucesivamente. Ahora les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Vamos a hacer la fila 3 y en la fila 3 tenemos que repetir la fila 1. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y ahora tejemos todo en punto vareta. Acuérdense que la primera vareta la vamos a trabajar sobre el primer punto bajo de la fila anterior. Y ahora tejo todo en punto vareta hasta que lleguemos al final de la fila. Bueno, de esta forma les mostré repetición de filas, entonces vamos a continuar trabajando más filas repitiendo la fila 1 y la fila 2. Y vamos a tejer hasta tener la misma cantidad de filas que teníamos en la delantera. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar con el tejido. Terminamos de trabajar la misma cantidad de filas que teníamos en la delantera. Ahora cortamos la hebra y de esta forma terminamos de trabajar la espalda. Ahora vamos a trabajar la segunda delantera, que se va a tejer de la misma forma que tejimos la primera, pero en forma de espejo. Vamos a comenzar desde este lugar y vamos a empezar sobre el punto que sigue, que es este. Aquí tengo el marcador, entonces en el punto siguiente empezamos. Vamos a sacar la hebra, voy a tejer 2 cadenas para levantar la labor y al comienzo vamos a trabajar 2 varetas. La primera vareta lo voy a hacer en el mismo lugar donde saqué las cadenas y ahora la segunda en el punto que sigue. A partir de aquí vamos a trabajar el punto red, que va a ser una cadena, un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. De esta forma vamos a seguir tejiendo. De nuevo una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. Vuelvo a repetir, cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. Bueno, seguimos tejiendo la secuencia hasta que nos queden 4 puntos antes de llegar al marcador. Bueno, van a ver que estamos llegando al marcador y si ustedes cuentan, van a tener 4 puntos libres. 1, 2, 3 y 4. Lo último que trabajé es una vareta. Ahora voy a tejer una cadena. Vamos a dejar un espacio libre y en los 3 puntos que siguen vamos a trabajar 3 varetas que cierran juntas. Entonces, dejamos un espacio libre y en el siguiente trabajamos la primera vareta. No la cerramos, ahora hacemos la segunda en el punto que sigue, la tercera vareta en el punto siguiente. De esta forma nos van a quedar 4 bucles en la aguja, tomo una lazada, paso por todos los bucles. De esta forma trabajamos 3 varetas que cierran juntas. Ahora vamos a hacer el borde. Vamos a tejer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. De esta forma hicimos la fila 1, giramos el tejido, vamos a hacer la fila 2. Y la fila 2 tejemos todo en punto bajo. Hago una cadena y ahora tejo todo en punto bajo hasta que lleguemos al final de la fila.
Estamos llegando al final de la fila y aquí les quiero recordar que el último punto bajo siempre lo vamos a trabajar sobre la última vareta de la fila anterior y no sobre las cadenas. Entonces hacemos el último punto bajo. De esta forma hicimos la fila 2, giramos el tejido, vamos a trabajar la fila 3, que es una fila de varetas. Al comienzo voy a tejer 2 cadenas y ahora trabajamos varetas. La primera siempre la vamos a hacer sobre el primer punto bajo de la fila anterior. Bueno, seguimos tejiendo todo en punto vareta hasta que me queden 3 puntos antes de llegar al marcador. Bueno, voy a contar, voy a ver si me quedan 3 varetas. Tengo, mejor dicho, 3 puntos. Tengo 1, 2, 3, así que tengo que trabajar una vareta más. Bueno, van a ver que aquí está el marcador y aquí me quedan 3 puntos. En ese lugar vamos a trabajar 3 varetas que cierran juntas. Vamos a tejer la primera vareta, dejo en suspenso. Ahora la segunda vareta en el punto que sigue, dejo en suspenso. Y la tercera vareta. Tenemos 4 bucles en la aguja, tomo una lazada y cierro. Ahora trabajamos el borde, vamos a hacer 5 varetas. Bueno, terminé de tejer las 5 varetas y de esta forma hicimos la fila número 3. Giramos el tejido, vamos a hacer la fila 4 que se teje tal cual tejimos la fila 2. Vamos a hacer una cadena y ahora trabajo todo en punto bajo hasta que lleguemos al final de la fila. Llegamos al final de la fila y de esta forma hicimos la fila 4. A partir de aquí dejamos indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas, repitiendo desde la fila 1 hasta la fila 4 sucesivamente. Les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Vamos a hacer la fila 5 y en la fila 5 repetimos la fila 1. Hacemos 2 cadenas para levantar la labor y al comienzo trabajo 2 varetas. 1 y 2. Y ahora tejemos la secuencia que es una cadena, dejo un espacio libre y trabajo una vareta. De nuevo, tejo una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. Bueno, de esta forma les mostré cómo es repetición de filas. Entonces, vamos a continuar trabajando más filas, repitiendo desde la fila 1 hasta la fila 4 sucesivamente. Y vamos a tejer la misma cantidad de filas que tejimos en la parte de la delantera. Es decir, hasta que tengamos 6 centímetros de ancho. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar, tejimos hasta tener la misma medida que en la otra delantera y también trabajamos la misma cantidad de filas. Ahora vamos a hacer la última fila para que nos quede de 10 centímetros el alto de la sisa. Bueno, vamos a trabajar aquí la repetición de la fila 1. Voy a tejer 2 cadenas para levantar. Al comienzo voy a trabajar 2 varetas, 1, 2. Ahora trabajo el punto red. Hago una cadena, una vareta, una cadena, una vareta y así tejemos hasta llegar al borde. Cadena y vareta. Van a ver que yo ya saqué el marcador, pero aquí nos tienen que quedar 5 puntos.
Tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Sobre esos 5 puntos vamos a trabajar 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. De esta forma terminamos de trabajar la última fila de la segunda delantera. Ahora vamos a cortar la hebra, vamos a estirar y de esta forma terminamos de hacer la segunda delantera. Vamos a trabajar la costura de los hombros y lo voy a hacer a crochet. Van a ver que el tejido lo tenemos que poner del lado del revés. Este sería el lado del derecho, entonces de esta forma tendría que ubicar el tejido. Ahora vamos a empezar desde este lado, pero lo que yo voy a hacer es marcar aquí la cantidad de puntos que tengo en la delantera con la cantidad de puntos que tengo que trabajar con la parte de la espalda. Lo primero que hago es contar los puntos que tengo en la delantera. Vamos a contar todos los puntos, es decir, las varetas y las cadenas. Yo tengo aquí una vareta, 1, 2, 3 con la cadena, 3 puntos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos. Estos 13 puntos los tengo que unir con los 13 puntos de la espalda. Voy a contar los puntos. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos. Voy a colocar un marcador, así sé desde dónde tengo que unir esta delantera con la parte de la espalda. Bueno, aquí como vamos a comenzar, si ustedes quieren pueden contar 13 puntos y colocar un marcador, pero como ya estoy comenzando desde este lugar, no creo que sea necesario, pero por las dudas lo pueden hacer. Bueno, vamos a unir a crochet, vamos a coser una fila de puntos bajos para unirlos. Aquí tengo la hebra y voy a unir la primera vareta de la delantera con la primera vareta de la espalda. Aquí me quedó esta hebra chiquita, la puedo aprovechar para empezar. Puedo sacar la hebra, tejer una cadenita y trabajar un punto bajo. El punto bajo tiene que pasar por los dos puntos. Van a ver que pasa por la primera vareta de la delantera y por la primera vareta de la espalda. Y trabajo un punto bajo. Ahora vuelvo a unir la vareta que sigue con la vareta que sigue de la espalda. Paso la aguja, tomo una lazada y trabajamos un punto bajo. Ahora aquí van a ver que tengo la cadena, entonces ya directamente paso por este espacio y paso por la vareta. Ahora aquí trabajo otro punto bajo. Bueno, van a ver que la hebra ya me quedó cortita, entonces voy a traer esta hebra para cerrar el punto. De esa forma sigo tejiendo ya con la otra hebra. Aquí si queremos hacemos un nudito para que no se nos zafe, de esta forma. Yo lo hago un nudito nada más, después lo tengo que perder. Bueno, aquí voy a unir de nuevo la vareta con la vareta siguiente. Van a ver que pasa la aguja, tomo una lazada, saco y trabajo un punto bajo. Aquí tengo una cadena, entonces paso por aquí y ahora por la vareta que sigue. Y trabajamos el punto bajo. Bueno, de esta forma vamos cosiendo los hombros. Aquí tengo una cadena y así. Bueno, ya nos falta poquito, van a ver que estamos uniendo la delantera con la espalda. Bueno, me
me queda el último punto. Van a ver que aquí tengo una vareta y ahora paso por la otra vareta de la espalda. Bueno, ya uní esta parte, así va a quedar del otro lado el hombro con la costura. Y ahora voy a coser este hombro también, pero aquí voy a trabajar una fila de puntos bajos sobre estos puntos. Entonces lo que hago es trabajar sobre los puntos que siguen todo en punto bajo hasta que lleguemos al marcador. Acuérdense que el marcador me dice dónde tengo que volver a coser el otro hombro. Bueno, ya me queda poquito, sigo tejiendo todo en punto bajo. Bueno, ya estamos llegando al marcador y llegamos al marcador. Ahora vamos a sacar el marcador y vamos a unir estos puntos con la otra delantera. Aquí tengo la delantera y unimos la primera vareta con el punto que sigue. Entonces paso la aguja por la primera vareta y ahora por la vareta de la espalda y trabajo puntos bajos. De nuevo, vareta y la vareta siguiente. Y así vamos también en esta parte tejiendo una fila de puntos bajos para hacer la costura. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Voy a seguir uniendo. Acá tengo la cadena, paso por este espacio y ahora por la vareta. Bueno, van a ver que ya estamos llegando al final. Aquí tengo la última vareta y la unimos con la última vareta de la espalda. Bueno, de esta forma va a quedar la costura. Ahora podemos cortar la hebra y vamos a hacer una pequeña cadenita para cerrar. Y de esta forma vamos a hacer la costura de los hombros y también nos va a quedar una buena terminación en la parte del cuello. Ahora vamos a trabajar la manga. Yo ya hice una, ahora vamos a hacer la otra. Para hacer la manga vamos a hacer un total de 39 cadenas y van a ver que yo dejo siempre un extremo largo, una colita larga de lana, porque esto después nos va a servir para hacer la costura de los laterales. Entonces, podemos dejar esta colita larga para hacer la costura, pero si les molesta, no lo hagan. Bueno, van a ver que yo ya tengo las 39 cadenas. Vamos a empezar con la primera fila, que va a ser una fila de varetas. Vamos a dejar 2 cadenas, voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena vamos a empezar a trabajar la primera vareta. Y ahora sigo tejiendo varetas sobre las cadenas. Bueno, de esta forma voy a seguir tejiendo en punto vareta hasta que lleguemos al final. Llegamos al final de la fila y en la fila 1 vamos a tener un total de 37 varetas. Ahora vamos a girar el tejido, vamos a hacer la fila 2, que va a ser una fila de puntos bajos. Voy a tejer una cadena y ahora tejo puntos bajos sobre las varetas de la fila anterior. Bueno, de esta forma seguimos tejiendo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final y aquí les quería mostrar que
el último punto bajo lo vamos a trabajar sobre la última vareta de la fila anterior y no sobre las cadenas. Entonces, trabajo el punto bajo sobre la última vareta. De esta forma hicimos la fila 2. Vamos a girar el tejido. Ahora vamos a hacer la fila 3, que es una fila de varetas. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor. Y estas 2 cadenas solo me sirven para levantar la labor y no se cuentan como punto. Por lo tanto, la primera vareta la vamos a trabajar siempre sobre el primer punto bajo de la fila anterior. Bueno, de esta forma voy a seguir tejiendo todo en punto vareta hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila 3, vamos a girar el tejido y vamos a tejer la fila 4 tal cual tejimos la fila 2. Hacemos una cadena y tejemos todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final y aquí de nuevo les vuelvo a mostrar que el último punto bajo lo vamos a trabajar siempre sobre la última vareta de la fila anterior y no sobre las cadenas. De esta forma terminamos de trabajar la fila 4 y también de hacer el puño de la manga. Ahora vamos a trabajar el punto fantasía y en el punto fantasía vamos a trabajar estas filas de puntos red, puntos bajo, punto vareta y punto bajo. Bueno, vamos a empezar con la primera fila y van a ver que aquí al hacer la fila de puntos red vamos a hacer aumentos para que la manga nos quede un poquito más amplia. Bueno, vamos a empezar entonces. Al comenzar voy a trabajar 2 cadenas para levantar la labor y voy a trabajar una vareta sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora voy a trabajar el punto red haciendo una cadena, dejando un espacio libre y en el siguiente trabajando una vareta. Así se trabaja el punto red. Bueno, vuelvo a repetir, hago una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. Ahora van a ver que para que me quede más amplio tengo que hacer aumentos. Entonces voy a volver a trabajar el punto red, voy a hacer una cadena y la vareta lo voy a hacer en el mismo lugar donde hice la otra vareta. De esa forma estamos haciendo un aumento. Así nos va a quedar. Ahora volvemos a trabajar el punto red y lo voy a trabajar por 1, 2, 3 veces. Es decir, voy a hacer 3 secuencias del punto red. Hago una cadena, dejo un espacio, hago una vareta. De nuevo cadena, dejo un espacio, hago una vareta. Son 2 veces. Cadena, dejo un espacio y hago una vareta. Son 3 veces. Ahora voy a hacer un aumento, voy a hacer una cadena, dejo un espacio y en el siguiente voy a trabajar una vareta. Vuelvo a tejer una cadena y ahora sí, trabajo en el mismo lugar otra vareta para hacer el aumento. Bueno, vamos a volver a trabajar, ahora voy a tejer 2 secuencias y después voy a hacer un aumento. Entonces, 2 secuencias de punto red, hago una cadena, dejo un espacio, una vareta, 1, una cadena, dejo un espacio y en la siguiente hago una vareta, 2. Ahora vamos a hacer el aumento, dejo una cadena, dejo un espacio y en el siguiente trabajo una vareta, dejo una cadena y vuelvo a trabajar en el mismo lugar otra vareta para hacer el aumento. Así va quedando el tejido. Ahora voy a trabajar 3 secuencias del punto red. 1, 2 y
3 secuencias de puntos red. Acuérdense que la secuencia de puntos red es cadena, vareta y así. Bueno, hice 3 secuencias de puntos red, ahora voy a hacer el aumento. Hago una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta, vuelvo a tejer una cadena y ahora trabajo otra vareta en el mismo lugar. Hicimos el aumento. Ahora voy a trabajar 2 secuencias de puntos red y un aumento. Entonces tejo una cadena, vareta, 1, cadena, vareta, 2 secuencias. Ahora trabajo un aumento, cadena, dejo un espacio, trabajo una vareta, vuelvo a trabajar una cadena y una vareta en el mismo lugar. Bueno, van a ver que hicimos el aumento, estamos llegando al final. Voy a trabajar 2 secuencias, cadena, dejo un espacio o una vareta, cadena, dejo un espacio y voy a trabajar una vareta sobre el último punto de la fila anterior. Bueno, de esta forma hicimos la primera fila donde trabajamos aumentos para que nos quede más amplia la manga. Ahora vamos a trabajar la fila 2, que va a ser una fila de puntos bajos. Voy a tejer una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre las varetas y sobre las cadenas. Voy a tejer sobre la vareta, ahora sobre la cadena. Vareta y ahora sobre la cadena. De nuevo sobre la vareta y ahora sobre la cadena. Y así voy tejiendo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila y en esta fila vamos a tener un total de 47 puntos bajos por los aumentos de la fila anterior. Ahora vamos a trabajar la fila 3, que va a ser una fila de varetas. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y la primera vareta la vamos a tejer sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora tejo todo en punto vareta hasta llegar al final de la fila. Bueno, seguimos tejiendo en punto vareta. Cuando terminemos la fila vamos a volver de nuevo. Llegamos al final de la fila 3, giramos el tejido y vamos a trabajar la fila 4 en punto bajo. Voy a tejer una cadena y ahora tejo todo en punto bajo hasta que lleguemos al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila y aquí acuérdense que el último punto bajo siempre lo vamos a trabajar sobre la última vareta de la fila anterior. De esta forma terminamos de trabajar la fila número 4. Ahora vamos a trabajar la fila 5, que va a ser una fila de puntos red. Voy a tejer 2 cadenas para levantar la labor y vamos a trabajar una vareta sobre el primer punto bajo de la fila anterior. A partir de aquí vamos a hacer la secuencia que es una cadena, un espacio libre y una vareta. Vuelvo a repetir, cadena, dejamos un espacio libre y en el siguiente trabajamos una vareta. De nuevo, cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajamos una vareta. De esta forma vamos a ir trabajando la secuencia hasta que lleguemos al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila, les quiero mostrar la última secuencia. Van a ver que me quedan 2 espacios. Ahora voy a trabajar una cadena, dejo un espacio y sobre el último punto trabajamos una vareta. De esta forma terminamos de trabajar la fila 5 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque continuamos trabajando más filas, repitiendo desde la fila 2 hasta la fila 5 sucesivamente.
Vamos a girar el tejido, les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Voy a repetir la fila 2, voy a tejer una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre las cadenas y sobre las varetas. Entonces, trabajamos puntos bajos sobre la vareta, ahora sobre la cadena, sobre la vareta, sobre la cadena, sobre la vareta y así seguimos tejiendo todo en punto bajo. Bueno, de esta forma les mostré cómo es repetición de filas. Entonces, seguimos tejiendo más filas repitiendo desde la fila 2 hasta la fila 5 sucesivamente y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde aquí, aproximadamente 15 centímetros de largo. Y la última fila que tejamos puede ser repetición de la fila 2 o la fila 4. En esta parte del video vamos a ver si el ancho de la manga está bien. Lo voy a doblar para 2 y lo voy a hacer coincidir con lo que sería la sisa del cuerpo. Y van a ver que está bien la medida, me queda un poquito más alto, no habría problema con eso. Porque aquí en esta parte lo podemos dejar un poquito fruncido, entonces quedaría bien. Ahora, si nos queda muy chiquita, es decir, nos falta centímetros, entonces el ancho de la manga estaría mal. Para ello lo podemos solucionar trabajando aumentos en las filas de varetas. Por ejemplo, nosotros ya trabajamos hasta aquí. Ahora, en esta fila que va a ser repetición de la fila 3, podemos hacer un aumento al comenzar y otro aumento al terminar. Trabajamos más filas y comprobamos después si está bien. Si sigue faltando, de nuevo en la otra fila de varetas volvemos a trabajar un aumento al comenzar y otro al terminar. De esa forma vamos a agrandar la manga y acuérdense, tiene que coincidir con la sisa o si sobra tampoco habría problema. Vamos a continuar, tejimos aproximadamente 14 centímetros y medio y la última fila que tejimos es repetición de la fila 4. Ahora vamos a trabajar 2 filas para dar forma a la copa de la manga y en mi caso yo voy a trabajar en esta parte la repetición de la fila número 5. Puede ser que ustedes tengan que trabajar la repetición de la fila 3, pero van a ver que en ambos casos la forma de tejerlo va a ser casi igual. Bueno, vamos a empezar y aquí vamos a empezar, sin importar cuál sea la última fila que tejimos, vamos a empezar de la misma forma. Vamos a hacer una cadena y al comienzo trabajamos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora en el punto que sigue voy a trabajar una media vareta. Yo tengo que trabajar el punto red, pero si ustedes tienen que trabajar varetas, entonces tejen todo en punto vareta hasta que les quede 5 puntos en este lugar. En mi caso, tengo que trabajar la repetición de la fila 5, es decir, que tengo que hacer el punto red. Entonces, voy a tejer una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. Vuelvo a repetir, tejo una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta. Bueno, de esta forma sigo tejiendo el punto red y en mi caso voy a dejar sin tejer un total de 6 puntos. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar, estamos llegando al final de la fila y aquí me quedan 6 puntos. Para los que están trabajando aquí una fila de varetas, acuérdense que aquí les tiene que quedar 5 puntos. Les voy a dejar las indicaciones ahora para que ustedes puedan hacerlo. Entonces, los que están trabajando una fila de varetas, les tiene que quedar 5 puntos y después van a trabajar una media vareta y 4 puntos bajos. De esa forma terminarían la fila. En mi caso, que estoy trabajando la fila de punto red, me quedan 6 puntos. Ahora voy a tejer una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente trabajo una media vareta y ahora 4 puntos bajos. 1,
2, 3 y 4 puntos bajos. De esta forma terminamos de trabajar esta fila para formar la copa de la manga. Ahora vamos a girar, vamos a hacer la fila 2 y esta fila es fácil porque vamos a tejer todo en punto bajo. Voy a tejer una cadena y ahora tejo todo en punto bajo hasta que lleguemos al final. Lo mismo pasa si ustedes trabajaron una fila de varetas, también tejen todo en punto bajo. Bueno, yo sigo tejiendo todo en punto bajo. Cuando lleguemos al final vamos a volver de nuevo. Llegamos al final y de esta forma terminamos de realizar la manga. Ahora vamos a cortar esta hebra, pero vamos a dejar un extremo largo porque nos va a ayudar después para hacer la costura. Ahora cortamos y estiramos. Bueno, de la misma forma que hicimos esta manga, vamos a hacer la segunda. En esta parte del video vamos a realizar las costuras. Vamos a empezar por la manga. Y para hacer la costura lo voy a hacer del lado del derecho. Para mí el lado del derecho va a ser el lado donde yo trabajé las filas de varetas. Una vez que lo ubicamos de esa forma, ahora vamos a unir este borde con este borde. Empiezo por la esquina. Voy a pasar 2 veces por el mismo lugar. Y ahora van a ver que tengo la hebra de este lado y voy a ir tomando estas pestañitas de este lado y ahora del otro lado. Vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a tomar una pestañita de aquí y del otro lado. Y paso la aguja. De nuevo me fijo bien, tomo esta pestañita y tomo otra del otro lado. Vuelvo a repetir. De nuevo paso la aguja por esta pestañita y por el otro lado. Y así vamos a ir cosiendo. Lo importante aquí es ir manteniendo la altura de las filas. Por ejemplo, esta es una fila de puntos bajos, lo uno con la fila de puntos bajos, la fila de puntos red con la de puntos red y así. Que no me quede un tejido más abajo que el otro. De nuevo van a ver, paso por esta pestañita y ahora por este lugar. De nuevo por aquí y así. Bueno, de esta forma vamos a ir cosiendo y vamos a coser hasta llegar al final, es decir, hasta aquí. Terminamos de coser la manga y así quedó. Ahora vamos a coser la manga al cuerpo. Este es el lado de derecho de mi tejido de la manga y este del cuerpo. Ahora lo voy a coser del lado del revés. Para ello, así como están, lo único que hago es doblar de esta forma mi tejido para poder coser por esta parte. Acuérdense que siempre es derecho con derecho y revés con revés porque nos podemos confundir. Entonces lo más fácil es hacer esto, colocar del derecho el cuerpo, la manga y recién girar el tejido, así nos queda bien las dos partes. Bueno, vamos a empezar la costura. Voy a empezar por aquí, por este lugar donde habíamos dejado un punto. Ese va a ser nuestro comienzo y vamos a empezar. Voy a pasar por aquí y por aquí. Para empezar van a ver que estoy pasando por ambos lados. Y ahora ya aseguré aquí esta parte. Ahora voy a centrar la manga. Podemos usar marcadores para agarrar o con lo que tengamos en casa, alfileres.
e ir acomodando para que nos quede bien. Bueno, yo voy a colocar uno aquí. Aquí en el centro. Y por aquí. Bueno, si las mangas nos quedó un poquito más ancho, entonces lo que nos sobre lo vamos a tratar de ubicar en la parte superior del hombro. Es decir, por esta parte lo ubicamos, por acá nos tendría que quedar recto. Bueno, vamos a comenzar entonces con la costura. Esta costura la vamos a hacer de esta forma. Voy a pasar por un lugar y por el otro. Así, de esta forma, vamos a ir cosiendo. Bueno, vamos a coser hasta llegar al final. Ya estamos llegando al final. Mi hebra me quedó cortita, entonces voy a sacar y voy a utilizar esta que también dejé al momento de hacer la manga. Bueno, ahora entonces empezamos a coser desde este lugar. Y hacemos lo mismo que hicimos por aquí. Vamos pasando la hebra de un lado y del otro. Bueno, van a ver que ya llegamos hasta el otro lugar. Voy a hacer unas 2-3 pasadas más sobre la otra costura. Bueno, yo creo que ya es bastante. Ahora vamos a perder la hebra por el centro de la costura. Vamos a estirar y antes de cortar vamos a ver cómo nos está quedando del otro lado, porque si no nos gusta, antes de cortar la hebra podríamos desarmar todo y volver a colocar. Van a ver que está bien, yo veo que está normal, así que entonces voy a cortar la hebra. Y ahora lo que haría es perder todas las hebras que me queden sueltas. Lo podemos hacer por la costura. También lo podemos trabajar por medio del punto, es decir, ustedes pueden perder las hebras donde vean que es más conveniente. Bueno, de esta forma cosimos una manga y así vamos a coser la otra manga. Llegamos al final de este tutorial. Si te gustó, no te olvides de darle un me gusta y suscríbete al canal, que todas las semanas estamos publicando nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y nos volvemos a ver en el próximo video.